Hola chicas y chicos, hoy vamos a hacer ejercicios de nuestra sesión de dominio máximo. Vamos a dar un pequeño resumen de qué es un dominio máximo de una función. El dominio máximo de una función es un conjunto de números reales tales que cuando ingresan a la función nos devuelve un número real. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo de nuestra clase. El ejemplo es f de x igual a 3 sobre x cuadrada menos 1. El tipo de función que vemos aquí es una función racional. ¿Qué quiere decir? Que tiene numerador y denominador. ¿Cuál es el problema con encontrar los dominios de funciones racionales? Lo más preocupante es el denominador. ¿Por qué? Porque si entra un número real que hace que el denominador se haga 0, entonces ese número no puede ser parte del dominio máximo de esta función. Entonces, vamos a intentar hacer unos ejemplos de números así al azar para ver si son parte del dominio máximo o no. Entonces, vamos a empezar con f de 1. ¿Qué pasa con f de 1? f de 1 es 3 sobre 1 al cuadrado menos 1. Entonces, esto sucede que hace que la función sea 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Y entonces, 3 entre 0 no es un número real. Entonces, este número, el 1, no puede pertenecer al dominio máximo de esta función. La pregunta es, ¿habrá otro que hace que no es parte de la función? ¿No es parte del dominio máximo de la función? Bueno, lo que tenemos que hacer para no adivinarlo es verificar qué pasa con el denominador. Y entonces en el denominador tenemos x cuadrada menos 1 igual a 0. La pregunta es, ¿cuándo esta ecuación se satisface? Como ustedes vieron, el 1, si lo elevo al cuadrado menos 1 me da 0. Eso quiere decir que el 1 es solución de esta ecuación. Ahora, pero no es el único. Si ustedes recuerdan, la primera parte de nuestro parcial fue acerca de la factorización de funciones. Entonces vamos a factorizarla porque lo que ven ustedes aquí es una diferencia de cuadrados. Y entonces lo que tenemos es x más 1 por x menos 1, eso me da x cuadrada menos 1. Y aquí, cuando ven los dos factores, lo que tenemos es este factor multiplicado por este nos da 0. Eso quiere decir que x más 1 es igual a 0 o bien x menos 1 es igual a 0. Si despejamos de esta primera ecuación, lo que obtenemos es que x es igual a menos 1 o bien x es igual a 1. ¿Qué es lo que sucede? Que este es el número real que no puede entrar al dominio de esta función, pero no es el único, también el x igual a menos 1. Y lo verificamos. F de menos 1 es lo mismo que 3 sobre menos 1 al cuadrado menos 1. Pero menos 1 al cuadrado es 1. Entonces lo que obtenemos es 1 menos 1 y es 3 sobre 0. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta función? Que el único problema es que hay dos números reales que no pueden entrar a ella. ¿Quiénes son? El 1 y el menos 1. Entonces, ¿cuál es el dominio máximo de esta función? Bueno, son todos los números reales menos 1 y menos 1. Una manera diferente de escribir este resultado y que es mucho más útil es utilizar la notación de intervalos. Y este conjunto es el mismo que menos infinito hasta menos 1, paréntesis, porque al menos 1 no vamos a tomarlo, unión de menos 1 a 1, sin tomarlo, unión de menos de 1 en adelante. ¿Ok? Si se fijan, este conjunto es el conjunto de todos los números reales que no tienen a menos 1 y a 1. ¿Ok? El dominio máximo, entonces, el dominio máximo de esta función es este conjunto o bien el conjunto de abajo. Otro ejercicio que tenemos en nuestra clase es el siguiente.
de x menos 3. Ahora la situación es diferente. Esta función es una función radical. Con las funciones radicales tenemos un problema. Las funciones radicales no pueden calcular las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, aquí la pregunta es, si yo metiera, por ejemplo, f de 4, si yo meto el 4 a la función, lo que me devuelve es la raíz cuadrada de 4 menos 3. Que eso es la raíz cuadrada de 4 menos 3, que es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Yo meto el número 4 a la función y la función me devuelve un número real. La pregunta es, ¿todos los números reales puedo meterlos a esta función? La respuesta es no. Porque, ¿qué sucede? Imagínense ahora que lo que metemos es f de menos 8. La f de menos 8 sería la raíz cuadrada de menos 8 menos 3. Menos 8 menos 3 es menos 11. Y la raíz cuadrada de menos 11 no es un número real. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, bueno, hay unos números reales que pueden entrar y hay otros que no. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los que sí pueden entrar? Es decir, ¿cómo calculamos el conjunto que se va a llamar dominio máximo de esta función? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a fijar solamente en la parte interna del radical, que es x menos 3. X menos 3 va a poder ser un número real cuando le saques la raíz cuadrada si este número es positivo o 0. ¿Ok? Entonces, cuando x menos 3 sea positivo o 0, la raíz cuadrada de este número va a poder calcularse. Y esta parte que ustedes ven aquí es lo que nosotros ya sabemos trabajar, que son encontrar solución a desigualdades lineales. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es despejar el menos 3 y queda de esta manera. Ahora, ¿quiénes son los números reales que pueden entrar a esta función? Que al sacarle la raíz cuadrada, esto va a ser un número real, pues los x mayores o iguales que 3. ¿Ok? Y ustedes también saben cómo escribir como conjunto estos números reales que son mayores o iguales que 3. La notación de intervalos es muy útil. El dominio de esta función es el 3 se incluye, porque aquí dice, pero son los mayores que 3. Entonces son desde el 3 cerrado en adelante. ¿Ok? Ahora, hace ratito cuando pusimos f de 4, nos devolvía un número real. ¿Por qué? Porque 4 está en este conjunto. Ahora, la situación es que vamos a hacer ahora un ejemplo más interesante. Por ejemplo, ustedes tienen la función g de x igual a la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 2. La pregunta es, ¿cuál es el dominio máximo de esta función? Es decir, ¿cuáles son los números reales que pueden entrar a g de tal manera que cuando tú calculas este cociente queda positivo 0? Porque si queda positivo 0, se le puede calcular la raíz cuadrada. Entonces, como decía hace rato, lo que nos vamos a preocupar ahora es que todo lo que esté aquí adentro del radical sea positivo. Entonces vamos a hacer x más 1 sobre x menos 2 mayor o igual a 0. La pregunta es, ¿quiénes son los x que x más 1 entre x menos 2, este cociente te da positivo? Y creo yo, ustedes que ahora lo que ven aquí es cómo encontrar el conjunto solución de una desigualdad no lineal. ¿Qué es lo que hacíamos? Si recuerdan un algoritmo del que dimos en la clase, lo que se hace primero cuando quieres encontrar el conjunto solución de una desigualdad, lo que tenemos que hacer es compararlo con 0. Pero aquí ya precisamente está comparada con 0. Ahora, después de que comparas con 0, lo siguiente era que todos los factores los igualaras a 0 para encontrar las fronteras. Entonces, vamos a igualar a 0 el numerador y vamos a igualar a 0 el denominador. Ahora,
Con esto lo que obtenemos es x igual a menos 1 y aquí lo que obtenemos es x igual a 2. Entonces, las fronteras de esta desigualdad son dos, menos 1 y 2. ¿Qué era lo siguiente que hacíamos? Dibujábamos una recta numérica donde estuvieran las dos fronteras. Esta es la frontera 2 y esta es la frontera menos 1. Si recuerdan, lo que sucede es que la recta real se parte en tres partes y la pregunta es, ¿cuál parte es solución de esta desigualdad? Bueno, lo que hacíamos era tomar un número aquí, vamos a tomar el número menos 2 y lo vamos a meter a nuestra desigualdad. Y entonces lo que nos queda es menos 2 más 1 entre menos 2 menos 2. Y esto es igual a menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 4, porque menos 2 más menos 2 es menos 4. Y menos 1 entre menos 4 es un cuarto. Un cuarto es positivo, entonces esto es parte de mi solución y entonces este trozo es parte de mi solución. Vamos a meter un número real ahora que esté en esta parte. Vamos a meter el 0. Y entonces lo que hacemos es 0 más 1 entre 0 menos 2 y lo que nos queda es 1 sobre menos 2. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es igual a menos 1/2. Pero menos 1/2 no es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que sucede? Que esta parte no es parte de nuestra solución. Ahora vamos a tomar un número que está en este lado, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, el 3. Y entonces, 3 más 1 entre 3 menos 2 es lo mismo que 3 más 1 es 4 sobre 3 menos 2 que es 1. Y eso es 4 entre 1, que esto es 4. Y 4 sí es mayor o igual que 0. Entonces, esto es parte de nuestra solución y esto es parte de nuestra solución. Entonces, ¿cuáles son los números reales que son elementos del dominio máximo de esta función? Son esta parte y esta parte. La manera de escribirlas con notación de intervalos es menos infinito hasta menos 2, unión, hasta menos 1, perdón, 2 en adelante. Ahora la pregunta es, ¿qué puede incluirse y qué no incluirse? Lo primero es que aquí dice que el 2 no puede ser parte de nuestra solución, porque 2 menos 2 daría 0, y esto entonces no sería un número real. Entonces, 2 no es parte de mi solución, por eso va a ir con paréntesis, que quiere decir que no lo voy a tomar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con menos 1? ¿Qué pasa con la frontera menos 1? Pues menos 1 más 1 es 0, y menos 1 menos 2 es menos 3. Entonces 0 entre menos 3, eso da 0. Y raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces este número sí puede ser parte de mi conjunto solución. ¿Cuál es entonces el dominio máximo de esta función? El dominio máximo de G es el conjunto de números reales que van desde menos infinito hasta menos 1 incluido, unión los que van de 2 en adelante. ¿Sí? Si ustedes toman un número que está entre menos 2 y 2, pueden verificar que no es un número que genere aquí un número real. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en nuestras asesorías online.